cosas que más nos pidieron en el espacio es conocer personas que nos vayan abriendo puertas, que nos vayan abriendo ventanas, que nos conecten con los temas que realmente nos importan y cuáles son esos pasos próximos que queremos seguir para aprender lo que verdaderamente nos está importando en este momento y nos está interpelando. Entonces pensamos de por qué no, que yo he tenido la gran fortuna de conocer gente tan interesante, el poder abrir esa posibilidad, el poder abrir esa conversación y el poder acercarla a más personas para que surjan mejores preguntas y que nos interpelen a ir a buscar mejores respuestas. Y no podía pensar, y tuve la gran fortuna de que yo me lo anoté, lo intencioné hace un par de semanas, porque la primera persona que me abrió un mundo de preguntas infinitas fue Alejandro Piscitelli, que cada vez que le pregunto cómo te definirías me cambia el término, con lo cual también me sentí muy identificada, porque cada vez que uno piensa que ya encontró una profesión, que cada vez que uno piensa que ya encontró un trabajo que de alguna manera canaliza esas inquietudes que uno tiene, después se cambian. Tal vez, como decía Benedetti, una vez que encontramos las respuestas, nos cambian todas las preguntas. Y eso está buenísimo. Ale, hoy en día te encontrás como que te definirías como un pulsólogo, y esta sí me parece que te acompaña durante toda tu carrera, que es diseño de futuro. Pero no haciendo futurología, sino entendiendo, ¿no?, el pasado y como más el comportamiento o la esencia humana. Y una de las cosas que nos motivó a juntarnos fue el diseño de futuro. ¿Qué pensás de estas definiciones y cómo te encuentras hoy? Mira, hay un filósofo italiano, filo del siglo XIX, que se llama Benedetto Croce, ¿no? Que escribió un libro fantástico. Ay, me encantan los libros me escriben todo el tiempo, me reescriben. Y decía que está vivo y que está muerto en la filosofía de Hegel, ¿no? Y entonces a mí lo que me interesa es saber que está vivo y que está muerto en la filosofía de la gente que está haciendo filosofía hoy, ¿no? Y casi siempre te encontrás con gente que piensa para atrás, o que hace historia, o que trae memoria, o que sueña con pasadas glorias, etcétera. Hay muy poca gente que piense filosofía para adelante, Ujú. ¿no? Entonces, eso es un punto. Y el otro que me gustaba mucho también, Jean-Baptiste Vico, un filósofo del siglo XVII, que hablaba siempre de los corsi e ricorsi de la historia, de cómo vas para adelante, vas para atrás, etcétera. Entonces, cuando me dijiste cómo te definís hoy, esta mañana montevideana, divina, tuve la suerte de reencontrarte de pura casualidad, porque iba para Colonia y me iba a ir para Cariló y de repente aparecí en Montevideo, pero una cosa insólita, ¿viste? Tenía que ver con esta idea del pulso del mundo. Yo te conté, le comenté, estuvimos charlando con una amiga tuya ayer, con María, que nuestras clases, o no clases, porque no son clases literalmente, sino que es un laboratorio de innovación pedagógica donde permanentemente en la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires, en la carrera de diseño, en la Facultad de Humanidades, tenemos una materia que se inventó de la nada, no existía hasta el año 2020, y que trata de diseño de futuros. Y cuando trata de diseño de futuros, se está tratando de parte de esta idea, ¿no? De que el futuro se diseña, no que el futuro llega, Mm. viene, pasa. Bueno, no está, estamos sentados acá y ya está. No, hubo que hacer preparativos, imaginar, suponer, etcétera, ¿no? Eso a nivel micro, a nivel meso, a nivel macro, a nivel de las sociedades. Yo te contaba hoy que Uruguay y Montevideo está tremendamente cambiado. Ustedes no lo ven porque ustedes viven acá. Para bien o para mal, Montevideo y Uruguay se están argentinizando demasiado, se están tinerizando. Uruguay era un país que tenía otra velocidad, tenía otro ritmo, otras expectativas, no había tanta diferencia entre los que tienen y los que no tienen, no había esta cosa de estar a la moda, a la paz permanente, etcétera, ¿no? Y ahora sí, entonces no sentís, estuvimos ayer cerca del casino acá, ¿no? Y uno no siente gran diferencia de los que están en Puerto Madero. Entonces dice, ¿qué pasó acá, no? Que se Mm. mimetizaron, en general para mal puede ser eso. Ojalá que fuera para bien, pero Ya en nos lo general. vamos Ya a lo vamos a averiguar, sacudir. ya vamos a averiguar, ya dije que se contagiaron, ¿viste? Bueno, Una el cosa virus. que me quedó resonando, y porque no es la primera vez que lo escucho, es la relación de la filosofía y la tecnología, ¿no? Eh, Esto que mencionabas vos, cuando hablamos de filosofía, podemos hablar o podemos pensar la filosofía, tal vez como nos llegó a nosotros en el colegio, como algo despegado de la realidad. Sin embargo, la tecnología, que es lo que hoy
está presente, inclusive se habla más de un futuro vinculado con tecnología que un futuro enfocado en los niños de hoy, ¿no? Pero vos decías que no es un cambio tecnológico, que es un cambio filosófico, y si queremos diseñar futuros con tecnología, es imposible pensarlo solamente haciendo foco en la herramienta, sino en la filosofía del uso o en la filosofía del vínculo con la herramienta. Vos que estás en ambas márgenes de esos ríos, ¿cómo ves esa integración? Sí, o sea, son todos estereotipos, ¿no? Es el estereotipo de qué es la filosofía, ¿no? Me hace acordar a una definición que daba Ambrose Bierce, que era un escritor norteamericano muy maldito que tenía una cosa que se llama el diccionario del diablo, donde decía que la erudición era el polvo que caía de libros viejos en cerebros vacíos. Esa era la erudición, ¿no? La visión que nosotros tenemos de la filosofía es una visión que tiene que ver con leer libros, con escribir ensayos, con hacerse preguntas que no tienen respuestas científicas, que pueden ser preguntas totalmente válidas, ¿no? Y la gran pregunta filosófica, la pregunta número uno, no tiene ninguna respuesta posible, que es ¿por qué es el ser y no más bien la nada? O sea, ¿por qué existimos? ¿Viste? Eso es imposible explicarte eso o darle un cierre a esa pregunta, ¿no? Pero es una visión académica, es una visión libresca de la filosofía. Los filósofos hay de todo tipo. Hay filósofos que les dicen apáticos, que son los filósofos formalistas, con un lenguaje súper sofisticado, donde hablan de cosas muy abstractas. Y después están los filósofos páticos, que los filósofos páticos son los filósofos que están metidos en la vida, ¿no? Que son los existencialistas, que son los que sufren, que los que están tratando de entender el amor, la alegría, la pasión, ¿Y qué etcétera, tiene ¿no? que ver eso con el AI, por ejemplo? El AI tiene miles de manifestaciones, pero cuando uno piensa que la tecnología es el futuro y filosofía es el pasado, no entiende nada. Porque en realidad la tecnología existió siempre, igual que la filosofía. No es que la tecnología es algo posterior, o sea, uno tiene una visión lineal que la posibilitó, la difundió mucho Comte, el positivista Comte, que decía que la humanidad pasaba por tres etapas. Por una etapa originaria, que era la etapa mítica, por una etapa evolutiva más sofisticada, que era la religiosa, y después la tercera, la científica, que coronaba todo y desautorizaba las dos anteriores. Correcto. Entonces, esa linealidad, esa idea de secuencialidad, no tiene nada que ver con lo que pasa y cómo tenemos que entender los fenómenos. Los fenómenos nunca son lineales. Los fenómenos son multilineales o son circulares o son circulares mutuos. La causalidad no es primero, segundo, después, sino que se imbrinca como en una cinta de Moebius. Y entonces, cuando decís que tiene que ver la filosofía con la tecnología, la filosofía con la tecnología tiene que ver básicamente con que la tecnología, como cualquier otro producto de actividad humana, desbocada, lleva a la catástrofe. Como esto de la ChatGPT, de la inteligencia predictiva, es bastante reciente, porque es de noviembre del 22, entonces uno dice, bueno, ya pasaron 3 años, ¿viste? Y esto no para más. Pero yo te conté que esta mañana salió un informe de Stanford, que es un informe muy sofisticado, donde dice, pare la mano, tallador, sí, es verdad, pasa esto, pasa eso, pero impactos reales en la productividad hay que medirlos. Impactos de transformaciones brutales en la economía está para discutirse. Problemas con la regulación, nadie entiende lo que está pasando. Cambió la forma que la gente trabaja, piensa, en algunos sectores minoritarios, etc. Entonces, hay mucho hype con todas estas cosas y la filosofía, no la filosofía académica, pero sí la filosofía en sentido de distancia, de reflexión, de comparación más que nada. Por eso yo te dije, me autodefino como pulsólogo. ¿Qué hace el pulsólogo? Mira el pulso del mundo, vos tenés que saber qué está pasando en el mundo. Pero no hay una distancia como muy grande entre padres queriendo que sus hijos reconecten con intereses en la vida, profesores que se sienten desbordados con alumnos en la clase que no conectan con lo que está pasando, que tienen dificultades de vinculación con el que está al lado, que no encuentran una voz interior fuerte porque lo que le viene de afuera con el teléfono es tan invasivo que desdibuja cualquier voz interior que tengan. Y por otro lado, parece que esas fuerzas que vos mencionás, el capitalismo, las grandes tecnológicas y demás, son tan abstractas, tan lejanas y tan poderosas que ¿qué voy a hacer yo?
porque puede haber como una doble reacción, ¿no? Un esperar el tsunami, o bueno, tocaremos hasta que aclare, ¿no? Que es muy, muy típico de acá. Bueno, vamos viendo y nos tomamos la vida con un poco más de solfa, mayor superficialidad, cosa, y bueno, metemos alguna cosa acá, tanto leemos algo, si alguien lo comenta en un asado, pero nada más. Entre todo esto que tú ves, por todo lo que lees y la vida cotidiana, ¿qué es lo que te parece que en esos asados no se está hablando o en esas mesas de estrategia de principio de año que por lo general los colegios y las escuelas se llevan? ¿De qué no se habla? Es que no se habla de... Es decir, primero porque por lo que decís vos, ¿no? Porque el fin del capitalismo es una cosa tan abstracta, ¿viste? ¿Qué quiere decir el fin del capitalismo? Es decir, el fin del capitalismo en serio es el fin de la humanidad de verdad. El fin del capitalismo es muy simple. Un día nadie va a trabajar. Mañana en el mundo nadie va a trabajar. Se quedan todos en su casa. Ese es el fin del capitalismo. ¿Y qué pasa al día siguiente? Todo el mundo se muere de hambre. ¿Por qué se muere de hambre? Porque las cadenas logísticas, que son las que hacen la provisión de todo, dejan de funcionar. Entonces, realmente, si vos hablas del fin del capitalismo, estás hablando del fin, del único modo de vida que nosotros tenemos para mantener a 8.300 millones de personas. Una cosa es mantener a 20 millones, a 5, a 10. Y vos querés mantener a 8.300 millones, que tener unas cadenas logísticas que son las que están funcionando, que si se desfasan, desaparecen. Así que de eso no hablemos porque es como, es una distopía demasiado grave. Pero lo que vos mencionás es cierto. O sea, ¿qué hace la gente mientras tanto? Porque no sabe si va a terminar, no va a terminar, va a terminar como esto, no va a terminar. Entonces, a mí me parece que cuando vos estás hablando, y tuvimos charlas estos días bastante, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los chicos? No se conectan, no van a la escuela, el índice de deserción es altísima, el índice de desmotivación es altísimo, el desinterés por el aprendizaje, por lo menos el heteroaprendizaje, el que te dice la escuela que es lo que tenés que aprender, porque el que a vos te puede interesar, no sé, cómo cultivar sapos o tener lombrices y que yo, a lo mejor ahí te lees toda la biblioteca del universo y de repente te pones vos tu propio zoológico en tu casa y lo haces maravillosamente bien. El desfasaje básico en la escuela es que lo que la escuela hay una ruptura total entre la oferta y la demanda, entre la demanda de los alumnos y la oferta de la escuela. Ahí podemos hablar horas sobre eso. Pero ¿qué se puede hacer efectivamente para reconectar o para difundir la empatía o mejorar el altruismo, o ahora sabiendo con todo lo que sabemos de neurociencias y con todo lo que sabemos de la conexión, que lo hablamos en tu casa ya, con tu marido, sobre la conexión que hay entre el estómago, el intestino, el cerebro. Tenemos neuronas en el corazón, tenemos neuronas en el intestino, tenemos neuronas en el cerebro. No se aprende con la cabeza, se aprende con el cuerpo. El movimiento es fundamental para poder entender dónde estás parado. Es decir, hay un montón de cosas que la escuela ni sabe que existen, ni le preocupan, ni nada, pero otra gente va entendiendo qué está pasando. Entonces, a mí me parece que de lo que no se habla es de que todos los años hacemos lo mismo y a fin de año los resultados son siempre malos. Entonces, de lo que no se está hablando es nuestra incompetencia, de lo que no se está hablando es de nuestra insensibilidad, de lo que no se está hablando es de nuestra incapacidad, teniendo las bibliotecas infinitas que están en Internet y en inteligencia artificial, donde tenés la respuesta a todas las preguntas importantes o tenés todas las metodologías. Pensá en tus chicos, o sea, cuando los chicos quieren resolver un problema, ¿qué hacen? Le van a preguntar a vos, a tu marido. No, pero le preguntan a YouTube. Y si son cosas puntuales, las van a resolver. ¿Cuál es la mejor manera de poner dos teléfonos? Bueno, vos llamás a tu protección, pero en YouTube se te dicen, seguro, y te va a decir que lo deben poner a tantos centímetros para tal. O sea, lo fáctico existe ahí, las respuestas a los problemas, pero a problemas instrumentales. Los problemas que estamos hablando nosotros son otros. Son esto que nosotros llamamos los wicked problems, que son los 17 problemas de las Naciones Unidas, pero que ahora se han convertido en algo más interesante, que son las wicked conversations, que son las conversaciones malditas. ¿Y cuáles son las conversaciones malditas? Las conversaciones malditas son las conversaciones que tienen que ver con lo que importa. ¿Y qué es lo que importa? El poder, el amor, la salud. Esas son las cosas que importan. Y así como ayer nos decía nuestra amiga que no hay curricularmente una materia que se llama inteligencia emocional, no hay una materia, que sería la más básica de todas las materias, que sea cómo se entablan conversaciones malditas.
en donde siempre se gana y se pierde. Porque nosotros estamos acostumbrados a que se gana en todos lados y no se pierde, o los que pierden son los otros. Entonces, en la medida en que vos empiezas a aprender, y yo ahí me encantan los subtítulos. Yo había leído un libro hace como 20 años que se llama La tercera fase, de un italiano, un lingüista, muy bueno. Pero la palabra no era interesante, la tercera fase, porque él hablaba de la escritura, hablaba hablaba del lenguaje natural, después hablaba de la escritura, después hablaba de lo digital. Sino el subtítulo era fantástico, era formas de saber lo que se está perdiendo. Entonces, es eso de lo que no se habla. No se habla de que lo que se está ganando se está perdiendo. Que se ganan algunas cosas, se pierden otras. Ahora vos decís, bueno, pero nos fuimos desconectando. Y bueno, pero ¿cómo te vas a desconectar si tenés sociedades que son gigantescas, donde hay miles de millones de personas, donde hay diferencias sociales brutales, donde hay intereses increíbles, qué sé yo? Es decir, nosotros seres humanos, ¿cuánto hace que no cambiamos? Genéticamente hace 300.000 años que no cambiamos. Nuestros genes son los mismos que hace 300.000 años. ¿Y cuánto hace que no cambiamos culturalmente? Y unos 10.000 años, cuando se crean las primeras ciudades, la agricultura, etc. Son periodos muy cortos, pensando que nosotros como seres humanos tenemos y antecesores y qué sé yo. Los primeros Homo hominis son de 2 millones de años, ¿no? Bueno, me gustaría ir a eso, ¿no? Me acuerdo un libro que vos me recomendaste, una vuelta que era Screwed by Design, o no Sí. sé, como que... Ruined by Design. Ruined by Design, como arruinado por diseño. O sea, como que lo que vos decís, el tiempo que estamos viviendo, las circunstancias en las cuales, en lo micro, en lo mediano, en lo macro, son consecuencias de un diseño consciente o inconsciente que hemos hecho. Como decís vos, las Wicked Conversations o conversaciones malditas, de alguna manera son traer a la luz, poner en palabras, ser conscientes de qué es eso invisible que está operando, aunque nosotros no queramos. Entonces, me parece interesante ir a lo intergeneracional. ¿Por qué nosotros pasamos de una generación a la otra cosas que nosotros encontramos que no nos funcionaron o cosas que identificamos que sí funcionaron y no somos tan claros a la hora de transmitir eso? Y me gustaría hablar del concepto de los polímatas, ¿no? Que para mí son personajes muy raros de conseguir, pero son claves para este traspaso de conocimiento de generación en generación, que va más allá de lo que está escrito, pero también tiene que ver con lo que hemos aprendido de lo que hemos vivido, que como bien decís vos, no necesariamente está eso en los currículums, por lo pronto occidentales, ¿no? Sí en otro tipo de currículums. ¿Es importante el abordaje esto del traspaso de conocimiento de vida, además del académico, de generación en generación? ¿Y por qué estos personajes raros que aparecen cada tanto son muy importantes de cultivar? Bueno, de vuelta, libro de referencia clásico, Margaret Mead, que fue una polímata, y que estuvo casada con uno de los más grandes polímatas, fue Gregory Bateson. Y ella era chiquita, medía unos 50 y él medía unos 90. Complementos. Y Margaret Mead escribe en el año 70, se traduce en castellano en el 80, un libro que se llama Cultura y Compromiso. Pero de vuelta, lo interesante es el subtítulo. El subtítulo es Ensayo sobre la brecha generacional. O sea, Margaret Mead es una de las primeras personas, a mediados de los 60. ¿Y por qué escribe sobre ensayo sobre la brecha generacional? Porque está ocurriendo en los años 60 una explosión cultural que ocurre muy pocas veces. Y después, cuando lo mirás en la historia, lo mirás en los distintos momentos, etc., vas a decir, bueno, eso pasó en el Renacimiento, o eso pasó en el siglo de Pericles, o eso pasó... Pero muy pocas veces, no sé si 5, 8, 10 veces. Y pasó en los 60, en el mundo, una revolución cultural brutal, que tuvo manifestaciones muy puntuales, porque tuvo que ver con la revolución cultural china. Mao hizo una revolución por cuestiones políticas, mandó... Pero todo eso a un adolescente de hoy o a una familia de hoy te dice, bueno, pero eso es muy difícil. O sea, ¿por qué esos personajes tienen algún tipo de relevancia? No, pero no importa que el adolescente de hoy sepa lo que fue la revolución cultural china. Lo que importa es que Margaret Mead, viendo lo que estaba pasando con la Revolución Cultural China y viendo lo que estaba pasando en el Mayo francés y viendo lo que estaba pasando en la Primavera de Praga y viendo lo que estaba pasando en Berkeley y en Ohio, Kent, el asesinato, ella se dio cuenta que el pulso del mundo había cambiado.
Y que ese pulso que había cambiado había generado una brecha generacional que no había existido antes. No son, por más que los psicoanalistas hablen de las 3 generaciones, abuelos, padres, hijos, no son iguales ¿Y cuál es la estos brecha periodos. generacional que más te explota hoy y que decís, esto debería ser un tema de Y conversación la en la brecha mesa? generacional es que la brecha de hoy es una brecha alfabeto generacional, no es una brecha generacional. No todas las brechas generacionales son alfabetos generacionales. ¿Qué quiere decir que es una brecha alfabeto generacional? Que es una brecha en donde se combina toda esta, con la muerte del libro o con el fin del libro. ¿El libro qué era el libro? El libro fue nuestra cuna. Cuando vos, de todas las cosas que estás hablando, de los valores, son hijos del libro, de los libros que leímos, de los autores, del canon occidental o del canon oriental, etcétera. Si vos, y no los manuales educativos, sino los libros, Harold Bloom te escribe el canon occidental y dice, ¿qué es una persona occidental? Que dura 1000 años. Las personas que leyeron estos 100 libros, no importa si son arbitrarios, si no son arbitrarios, si leyó a Borges, a Felisberto Hernández, pero nosotros somos hijos, nietos, chosnos, generacionales de 500 años de historia del libro. Y eso se cortó. Los chicos de hoy no leen libros. Pero la solución sería, vuelvan a leer libros, dejen No, el teléfono, no, o no, cómo armarías tú ese no, futuro. pero porque cuando se corta, la cosa se corta, no se revierte. O sea, no es que decís, bueno, y ahora que van a leer libros. No, porque los libros que nosotros leíamos los podíamos leer porque estaban las condiciones socioeconómicas, socioculturales, sociosemióticas, etcétera, que hacían que esos libros fueran el humus en que se fabricaron personas como vos y yo. Si vos a los chicos los obligás a leer, primero, obligar a leer libros no tiene ningún sentido, obligar a leer no. Nosotros no lo sentíamos como obligación leer los libros. ¿Cuál, si tú pudieras armar ese humus generacional que necesitan las nuevas generaciones hoy, o quienes somos los mentores, o los guías, o los padres de esos? ¿Cómo armarías ese humus? ¿Qué te parece que tendría que tener? Ahí dijiste, vos hablaste de polímatas, dijiste polímatas. Entonces, ¿qué son los polímatas? Los polímatas son una selección súper sofisticada. ¿Cuántos polímatas hubo en los últimos 500 años? 1000, 2000, 10.000, 20.000, no tengo idea. Nosotros trabajamos tantos polímatas por cuatrimestre en esta materia, vamos diseñando los polímatas y hemos reseñado 250, 300. Ahora, ¿cómo te resuena un polímata? Es muy diferente. Yo lo he hecho. ¿Qué es un polímata y qué no es? Un polímata es, o sea, ahí sí, yo creo que tenemos de vuelta una de las más grandes pasajes. Nosotros somos todos, no solamente hijos de los libros y chosnos de Gutenberg y todas esas cosas, sino somos todos hijos de las disciplinas. Somos todos disciplinados y disciplinarios. Vos estudiaste comunicación, vos estudiaste ingeniería, vos estudiaste arquitectura, vos estudiaste medicina. Y toda tu vida va a estar formada por eso, a menos que abjures, que te vayas a otra cosa, que dices, vas a ser médico toda tu vida, vas a pensar como médico toda tu vida, vas a pensar como arquitecto toda tu vida, vas a pensar como ensayista toda tu vida, como novelista toda tu vida. ¿Y el polímata qué es? ¿Es distinto? No, el polímata no es disciplinario. El polímata es una persona que tiene 1, 2, 3, 5 profesiones diferentes y están todas conjuntadas. El primer polímata que trabajamos nosotros aquí fue John Cage. ¿Y quién era John Cage? John Cage es un tipo que inventó los happenings, pero es el tipo que hacía composiciones aleatorias en música, uno de los Entonces, primeros. dentro de este humus, lo primero es identifiquemos polímatas y charlemos de ellos o tratemos de pensar como uno. No, el primer cosa es sacarte de esto que decimos acá, las condiciones iniciales que te obligan a vos, porque estudiaste una carrera a los 18 años, que es una horrible edad para elegir una carrera. Por eso son muy interesantes los pensos norteamericanos. En Estados Unidos vos no podés decidir ser médico a los 18 años. Vos para ser médico tenés que haber hecho el bachelor en Arts o Science, porque las carreras profesionales son carreras de posgrado. Vos no elegís ser arquitecto a los 18 años. Vos elegís ser Bachelor of Arts y después vas a ir a la School of Engineering, o vas a ir a la School of Architecture, o a la School of Medicine. Entonces tú plantearías como al principio más una búsqueda y encontrar tu combinación, o encontrar estos gustos que vos tenés, cómo dialogan y cómo se van trenzando mutuamente, generando en realidad un aprendiz para toda la vida. O sea, como cosa ideal es buscar, ayer hablamos con Carlos de esto, ¿no?
Los medicamentos que vos compras en la farmacia son medicamentos genéricos que te afectan a vos como persona en una curva de Gauss. O sea, solo el 20% de los medicamentos te afectan a vos un 100%. Y el resto te afecta marginalmente. Por eso están cambiando al padre, tuvieron que cambiar el medicamento por los dolores crónicos, etc. Son medicamentos tremendamente genéricos y tremendamente imprecisos. Okay. En el futuro inmediato, cuando vos tengas test de DNA mucho más profundos, el medicamento va a ser a medida. Entonces te van a hacer a vos, te van a fabricar el medicamento a medida de tu enfermedad o de tu condición. ¿Esto cómo va en lo educativo? Sí. Es lo mismo en lo educativo. O sea, en lo educativo, vos me estás diciendo qué hacemos con los chicos, cómo les inculcamos valores, cómo tratamos de defender sus deseos, sus demandas, qué sé yo. Es un sistema que es ciego, sordo y mudo, que no puede tener ninguna habilidad de hacer nada, no puede detectar nada de eso y no puede, peor, no lo puede curricularizar. En un futuro inmediato, cuando el chico llegue al colegio, le van a hacer unos test, van a decir, este chico necesita necesita del círculo de creatividad de Krebs, que es el que inventó Neri Oxman, que dice básicamente que todas las personas tienen que ser formadas en 4 dimensiones. ¿En qué? En diseño, en arte, en ciencia y en ingeniería. Entonces a vos te van a hacer el test de Krebs y te van a decir, vos necesitas 25% de diseño, 3% de ingeniería, patatín, patatán, y tu currículum va a ser a medida, como van a ser los medicamentos de precisión. Okay. Entonces, pero va a ser de una fineza extraordinaria. Como porque cuando vos fuiste a Washington, hiciste toda esa formación que te cambió la vida, no te lo hubiesen dado nunca en Uruguay, no te lo hubiesen dado nunca en ningún otro lado, porque la podían dar ellos por el tipo de cosas que tenían. Hay instituciones que ya hacen eso, y hay instituciones, el Media Lab del MIT, la Bauhaus 2.0 que está en Europa, distintos lugares que hay, qué sé yo, Centro de Diseño en México, universidades que hay en europeas, que son universidades de precisión, que te toman a vos, detectan más o menos qué necesitas, y no te dan las 28 materias que le dan a todo el mundo, te dan la materia que te hacen falta a vos. Me gustaría, porque hay gente que dice, bueno, yo soy docente y estoy en este colegio, me encanta, resueno con esas ideas, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, para terminar, gustaría que mires a toda esa gente que está empezando hoy y le des un consejo de por dónde empezar, un libro o 2 o 3, tal vez alguno un polímata, pero algún otro que te parezca que lo puede ayudar a hackear un poquito su situación y un pasito adelante, y algo para los jóvenes, si te parece. Sí, la primera recomendación es la escucha activa, ¿no? O sea, viene alguien, viene un chico y dice, bueno, ¿qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿Dónde pones tu energía? ¿Qué querrías profundizar? Y sobre la base de eso, por lo menos ofrecerle, no te digo 100% personalizado, pero aunque sea un 20% personalizado, que tenga que ver con eso. Eso es lo primero, escucha activa y una devolución funcional que diga a la persona, por lo menos me escucharon, está bien, todavía no existe la metodología para el 100%, pero que me den el 20%. Eso es lo primero que diría. Yo creo que realmente el mensaje no es un diagnóstico, pero qué horrible que está el mundo. El mundo está mejor que nunca. ¿Saben por qué el mundo está mejor que nunca? Y nosotros estamos mejor que nunca porque estamos vivos. Somos 8.300 millones de personas que están vivos. Y sabemos cuántas personas vivieron en el planeta. ¿Cuántas vivieron hasta ahora? Hasta ahora vivieron 110.000 millones de personas. Pero nosotros somos el 7-8% que está vivo. Entonces estamos en el mejor de los mundos posibles, porque estamos vivos, podemos seguir haciendo cosas, encontrándonos, tocándonos, viéndonos, etc. Y en el futuro se calcula que va a vivir en los próximos 1000 años 6 billones más de personas. O sea, imagínense la cantidad que es eso. Pero nosotros estamos acá en este momento y tenemos todo para hacer, todo para proceder. Y Montevideo está muy bonito. Y es muy lindo lugar donde está en este momento.